Cristian, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Platícanos un poco, estás en Alemania, vas a estar algunos días aquí en Hermosillo de vacaciones, pues supongo vas a aprovechar mucho. Cuéntanos por qué estás en Alemania, por qué te vas a regresar tan pronto y desde cuándo estás en esto que estás haciendo. Pues yo llevo 2 años en Alemania, en Stuttgart, y esto es, me quiero dedicar a la música. Y esa escuela es una escuela especial para música. Esa la encontré por medio de un concierto en la que fui cuando estaba con mis abuelos, cuando los visité, y me di cuenta que los jóvenes con talentos pues, musicales los apoyan demasiado. Entonces por lo que me decidí de, de cambiar de escuela e irme a Alemania a estudiar lo que más amo en la vida. Tienes ahorita 16 años, ¿verdad? Sí, Empezaste, entiendo, a los 7 años a interesarte por la música realmente, a los 6 años, ¿qué edad sí, tenías? todavía, la verdad no estoy seguro de que entre el 6 y 7 años. Fue un Pero proceso, entonces. sí, fue un proceso más bien. Cuéntanos, cómo era el asunto de tener aquí en casa a tu mamá con el piano, enseñándole a otros niños. Tú de alguna forma estabas atento a eso, pero no te decidías todavía a sentarte al piano. ¿Cómo eran esos tiempos? Pues mi mamá empezó a dar clases de piano y yo empecé a ver los resultados de los demás alumnos que tenía. Y pues yo me quedé muy impresionado de un alumno que tenía, ¿no? Entonces yo empecé a ver y me empecé a interesar. Después, por medio de alguien, de unos conocidos, vimos que Luis Carlos, también un alumno del maestro Pedro Vega, iba a dar un concierto por un piano. Entonces nos fuimos a ese concierto y pues fue una inspiración para mí, fue una fue algo muy bueno en lo que, y ahí me decidí que quería dedicarme a ser pianista. ¿Qué piezas escuchaste en ese lugar o qué es lo que más recuerdas de ese momento en el que estabas ahí y que entendemos le dijiste algo así muy directo a tu mamá sobre tu futuro? Me acuerdo, estaba tocando al principio un, una pieza de Mozart, eh, y me quedé, no me acuerdo realmente qué piezas, pero me quedé muy impresionado después de lo que pues transmitió y todo lo que se puede lograr con el piano. Entonces fue lo que me presionó más bien eso. Entonces por eso que dije a mi mamá que me quiero dedicar a eso. Aunque tú decías que querías cantar. Sí, pues Porque, a ver, ¿cómo estaba el asunto ese de querer cantar? ¿Qué habías visto? ¿A qué bien habías visto? ¿O qué música habías escuchado? ¿Por qué dijiste tú, mejor quiero ser cantante antes que traerle el piano? realmente no sé la verdad por qué quería ser cantante, pero creo que fue por un juguete que tenía, Ah, ok. pero por Pero, eso ¿cómo era el juguete? era como un micrófono. Ah, ok. Y es por eso que me empezó a gustar el canto. De hecho, tuve clases un poco, un año creo, de Ok. canto, pero Pero con ese juguete, digamos, te sentías pleno, te sentías libre, que podías demostrar algunas cosas, que podías tener empatía con la gente. Eso era lo que encontrabas ahí más o sí, menos. pues yo ya sabía que quería música, eso ya sabía, porque también he estado muy, la influencia de tener un músico en la familia también es, uno ya conoce más Claro. de lo que conocen otros, pero no significa que los músicos que sean de padres músicos, no significa que no van a brillar, al contrario, a veces brillan más ¿No? que esos. Como también no significa que todos aquellos que son hijos de músicos en automático se les va a transmitir conocimiento, ¿no? Es un No. proceso, entiendo yo, de mucho aprendizaje, de mucha disciplina por lo que nos han estado contando. Ujú.
¿Nos puedes decir cómo se llama la escuela en la que estás, pero además qué tipo de clases estás llevando ahí, qué es lo que estás aprendiendo, hacia dónde te va conduciendo todo esto? Bueno, la escuela se llama Eberhard Ludwigs Gymnasium, el, pero le dicen EBLU, y ahí tienen un programa para niños jóvenes que tienen, pues son dotados en la música, y esto lo que hacen es cooperar con el conservatorio de Stuttgart de música y con la escuela de música de Stuttgart. Entonces lo que hacen es explotar a esos niños, por ejemplo, por recitales de prueba, por competencias y etcétera. Luego, clases de música, tenemos teoría musical, y en eso tenemos, por ejemplo, composición, tenemos armonía, contrapunto, aparte aprendemos historia de la música, en cierto modo. ¿Y qué tanto has avanzado desde este tiempo que has estado allá? Pues ha sido un momento de aprendizaje. Cada día aprendo pues de maestros, de mucho conocimiento, sobre todo no nomás pianístico, sino también lo que, pues, por ejemplo, teoría musical, por ejemplo, composición. Yo no tenía nada, no sabía nada, ni siquiera, por ejemplo, no podía analizar una pieza como ahorita lo hacemos. Un ejemplo fue, hace poco tuvimos un análisis y nos concentramos en el compositor Debussy, un compositor francés de la época impresionista, donde muchos pintores pues impresionistas están muy conectados esos. Entonces fue ahí donde nos dimos cuenta de qué bases pues se compuso esa música, muy interesante aparte, pero muy diferente a la base, por ejemplo, que vemos en el clásico, en Mozart, Beethoven. Es muy diferente. Okay. Digamos que eso te ha complementado a las bases que obtuviste aquí en México, aquí en Hermosillo. ¿Quiénes han sido tus maestros aquí en Hermosillo? En Hermosillo primero empecé con mi mamá, Fernanda Irata, y después audicioné para Pedro Granillo, que profesor de la Escuela de Música de la Universidad de Sonora. Ok, cuéntanos también de las competencias que has tenido en Alemania. Llegaste y prácticamente desde que ingresaste a la escuela empezaste a competir. Esto significa que de alguna manera te ven a ti talento, te ven posibilidades y te designan o te nombran como un grupo de gente que puede competir, ¿no? ¿Cuáles han sido estos eventos? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has ganado en ellos? Por ejemplo, en la primera competencia que tuve en Alemania fue la de Jugend musiziert. Es una competencia más grande, ¿no? Donde hay mucha gente, muchos jóvenes, pues que participan por medio de música de cámara o también solista. Eso fue el año pasado y me tocó como música de cámara con un instrumento de cuerda. En este caso participé con una violinista y realmente fue una experiencia nueva para mí porque no había conocido la música de cámara realmente. No me había tocado tocar con otros músicos, ¿no? Fue por ejemplo, ahí aprendí demasiado de la música de cámara
Después de esa competencia hubo una competencia en Zwickau, en el este de Alemania. Fue la ciudad donde nació Robert Schumann, un compositor de la época del romántica. Y fue una competencia de piano solo y había 3 categorías. Había de 10 o más pequeños, luego de 11 a 14 y después de 15 a 19. Y en la tercera categoría participé. No creíamos que iba a ganar un premio porque mi maestra me decía hasta no pasa, no vamos por el premio, es para que conozcas y conozcas más y aprendas de otros, y sobre todo para que te foguees. Entonces participé y fue una sorpresa el primer lugar porque realmente ni lo esperaba. Okay. Fue algo que se me hizo muy raro y pues pero al momento fue un momento muy feliz, ¿no? Okay. Pero sí fue de mucha ayuda también. El proceso a las competencias, por ejemplo, hace que crezcas demasiado, okay. Sobre todo. Cuéntanos un día tuyo en Alemania. ¿Cómo es desde que te despiertas, a qué hora te despiertas? ¿Cómo es el camino a la escuela? Más o menos las clases que llevas. Entiendo que también llevas clases, sí, digamos, de los que llevamos todos los mortales, de física, de química, de matemáticas, además de las clases de música. Si te tienes que trasladar a otro lado también para algo. Bueno, ¿cómo es tu día y cómo ordenas todo el día para que te alcance tantas horas, no? Uh-huh. Pues primero, la escuela empieza a las 8 y yo tengo que irme a las 7 ya, porque tarda 1 hora en tranvía y en autobús. Tenemos clases hasta la 1. En la escuela tenemos también la posibilidad de comer y después me voy a ensayar. O me voy a la casa, donde pues tengo la oportunidad de ensayar en una iglesia con piano de cola, o me quedo en la escuela y ensayo ahí. Ahí pues ensayo depende de cómo esté mi repertorio. Hay veces que puedo aventarme 4 horas, pero hay veces donde todavía más, que son requeridas, pues, ¿no? Las horas. Antes, por ejemplo, antes de una competencia y después muchos días, pues, en la semana tengo clases con mi maestra. Realmente no es tan fijo cuándo tengo, porque realmente tengo una vez a la semana, pero muchas veces hasta me encuentro 4 veces a la semana. Entonces, y no, después también cada semana tenemos recital de prueba, en la cual eso es como una práctica para tocar en público, uh-huh. Para desarrollar, pues, eso también, la concentración, que es un factor muy importante al tocar. Oye, todo esto que estás haciendo ahorita, lo estás haciendo con un objetivo de ser un pianista profesional, de prepararte para hacer esto durante toda la vida, pero tienes en mente, nos decías ahorita, 2 concursos, 2 eventos que para ti serían algo grandioso llegar a ellos. Cuéntanos, uh-huh. cómo se llaman los eventos, en qué consisten, cómo te inscribes, cómo llegas a ser parte de esta élite de pianistas. Bueno, son 2 competencias, el Chopin, competencia de Chopin, uh-huh. Y Tchaikovsky. La Chopin está en Varsovia, Polonia, uh-huh. Y la del Tchaikovsky tiene 2 lugares, en San Petersburgo y Moscú, en Rusia. Son competencias muy duras, donde todo pianista sueña por competir. Eso sería uno de mis logros, sería una meta para mi desarrollo, y llegar a esa competencia. Y una de esas competencias, ¿no?
consiste, por ejemplo, en mandar un video de 30 minutos, pero miles de pianistas mandan videos y nomás 24 son aceptados. Entonces es una competencia muy pesada. Después de esos 24 es la primera ronda y 12 son eliminados y 2 se pasan nomás. Después de esos 12 es la segunda ronda y de ahí van a ser, no, reduce a la mitad todavía. Se quedan 6 finalistas y 6 se van. Y pues el final es para decidir quién gana el primer premio y segundo y tercero. Pues ahorita que los concursos, las competencias en las que has estado te han ayudado mucho a crecer. Sí, sobre todo es un trabajo más detallista, es un trabajo más a fondo, porque uno sabe que en las competencias todo lo que tú haces, todo lo que se hace, todo lo que se interpreta, cómo se dirige la música, todo, aparte la técnica, todo es muy importante, todo se tiene que practicar. Entonces, como uno sabe que todo tiene que ser casi perfecto, pero que nunca va a ser. Es más, por eso uno crece, ¿no? Porque es todo más detallista y cada nota es muy importante, es demasiado importante. Okay. Hoy recuérdanos un poquito sobre las presentaciones que tuviste aquí en Sonora. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la que te gustó más quizás? Para que la gente cuando te ve en este video que vamos a preparar para la gente del Malpensado, diga, mira, ese niño yo lo vi hace 3 años, hace 5 años, en tal lugar, ¿no? Que más o menos pueda refrescar la memoria a la gente sobre eso y que sepan pues también que aquí has tenido lugares importantes de presentaciones, por favor. Por ejemplo, el primer recital, bueno, más bien debut que tuve fue con la orquesta del IMCATUC, un divertimento en do mayor de Haydn, y esa fue mi primera vez en la que me di cuenta de que se tiene que ensayar mucho, ¿no? Fue mi primera vez, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Tenía 11. Y me acuerdo perfectamente como tuve una plática con mi mamá me dijo, que para ella es importante pues que yo me sienta feliz y que realmente me guste lo que haga. Una pregunta también fue que ¿quieres tocar en ese concierto, ¿no? Entonces se requiere mucha práctica, ¿no? Pero esta es una prueba para tu futuro, si tú lo quieres o no, porque sí requiere mucha práctica, requiere demasiada práctica. ¿Te veía con dudas tu mamá o qué piensas? No, era más bien una preparación a lo demás, ¿no? Okay. Porque eso fue más bien la prueba a los... Pero todo salió muy bien. ¿Dónde fue esa presentación? Sí, esa fue la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. ¿Y después qué más vino? Y después, pues vino el recital debut en el Emiliana de Subedía. Creo que fue 1 hora. Y después en el Fagot. De hecho, lo que más me gustó fue el Fagot. Fue la presentación en Navojoa. Okay. No nomás por el público que se llenó, sino también creo que fue el día donde me sentí mejor tocando. Okay. Sí. ¿Y después de eso tuviste otros lugares más donde te presentaste aquí mismo en Sonora? Sí, también hace como 2 años o 3 años con la orquesta de juvenil de Sonora, creo, la Ojuzón, y ahí fue un concierto para piano y orquesta de Haydn, pero en sol mayor.
Y también antes de irme di un concierto, eh, me acuerdo, en las fiestas del Pitixi. Ok. Pero en todos esos casos, o en la mayoría de esos casos es en la misma presentación o en las mismas gente que te acompaña, son mucho mayores que tú en edad, ¿no? Hay adultos, hay gente mucho más grande, o estoy equivocado. ¿En la escuela No, no, o en las aquí? presentaciones. En las Sí, en las presentaciones. presentaciones. Pues sí, aquí eran más adultos, Ajá. pero allá son todo. Son niños, puede haber Ajá. muchos talentosos. Ok. Y Eh, y todo este camino que has tenido, de alguna manera te ha hecho ver las diferencias entre la educación, eh, pues en general en México y en Alemania. ¿Qué es lo que más resaltarías tú entre estas diferencias de ambos países? pues lo que veo en Alemania es que los niños con diferentes talentos, ¿no? No más en la música, sino en matemáticas, en ciencias, en tecnología, en diferentes temas, ¿no? Cada uno de esos son apoyados. Todos los niños van a ser apoyados y todos aprenden a su ritmo. Por ejemplo, no nomás en las escuelas normales están divididas en tres. Gymnasium es la escuela donde los niños aprenden más rápido. Luego viene la Realschule, que es en la que todavía necesitan más, donde todavía están más tiempo en la escuela, y Hauptschule es en la que les dan todavía aprenden un poco más lento, ¿no? Pero no es nada malo, sino es algo, todo alumno aprende a su ritmo, ¿no? Y en estas escuelas no nomás es así, sino también tienen diferentes caminos, ¿no? Por ejemplo, caminos a las ciencias, donde donde los apoyan, donde los explotan con conocimiento. Y en lo que aquí me ha faltado, ¿no? Que todo, todo aprendizaje es igual y no todos aprenden igual, porque realmente el conocimiento de cada persona es diferente y como uno aprende es también diferente. Por ejemplo, unos aprenden mejor visualmente, otros por oído, otros en práctica. ¿Y tú las tres Entonces, cosas o cuál se te facilita más a ti? no, más bien la creo la práctica. Okay. No estoy seguro realmente, pero creo la práctica es la que me ha ayudado. Muy bien. Oh, Oye, no. dice la Maki que es el oído lo que más le ayuda, pero creo que hay mucha gente también con oído, pero que si no practica, pues en eso se queda, ¿no? Creo que Pues es como un complemento todo, ¿no? Tendría que sí, ser un complemento. todo está junto, ¿no? Ajá. Es no nomás tener el talento y tener el oído, sino también es explotar el talento. Y encontrar, creo, y ojalá y nos puedas hablar un poco más de esto, encontrar quién te vaya guiando de cierta manera y encontrar los espacios adecuados, porque vamos a suponer que encontramos un niño que es muy bueno para el deporte, para el béisbol, pero no tienen cómo conducirlo, no llega al lugar adecuado, pues se va a quedar en su casa, ¿no? Que eso pues pudo haberte pasado también, ¿no? Si no tuvieras la figura que tienes en casa con tu mamá, la gente a la que conocen, pero también el tema de la posibilidad de practicar en casa, de tener todo ese escenario y de irlo armando, construyendo también, porque una cosa es que esté lo material, pero también todo el tema de entrenamiento, las horas, la disciplina. Cuéntanos de los días en los que te levantabas en la mañana o en la madrugada para mucha gente y salías de tu habitación y te ibas a practicar. Pues yo realmente estaba muy inspirado por todos
todos todo ese aprendizaje con el maestro Pedro, porque era todavía más a fondo. Ok. Entonces, realmente todo lo llevé a cabo en la práctica de tal grado que pues que me aventaba 4 horas. Por ejemplo, me levantaba en las mañanas a las 5 y iba a ensayar en el piano eléctrico con audífonos. Ok. Y pues antes yo no tenía mi propio piano, teníamos el piano viejito, ¿no? De mi mamá, Ujú. que tenía cuando en su infancia, ¿no? Entonces pues ahí practicaba también 1 hora antes de comer y luego daba clases mi mamá y después 1 hora y media después de que terminaba. Bien, estabas cuando bajabas aquí a las 5 de la mañana, ¿estabas en qué escuela estabas? Estaba en la primaria de Nuevos Horizontes. Ok. Era, sí, entramos a las 7:45. Y tienes que desayunar y rápido todo el Sí, baño. Ok. Ok. ¿Tus abuelos qué te dicen cuando ven que estás todo el día en la música? pues hay veces que es muy difícil entender eso, ¿no? Que uno pues requiere dedicación, ¿no? Ajá. Es muy difícil a veces entenderlo, pero muchas veces cuando ya oyen los resultados se dan cuenta de por qué fue eso, porque fue tanta dedicación, Ajá. porque sin la dedicación no. ¿Ellos te acompañan cuando tienes las presentaciones allá? Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí, por ejemplo, competencias también. No siempre voy con mis abuelos, también voy con mi tía abuela, que me acompaña también y me apoya. Ajá. Y sí. Muy bien. Oye, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que no te hayamos preguntado? ¿Algo que te interese platicarle a la Em, gente, a los niños que tú creas que les gusta el piano y que tienen talento y que pues de seguro te van a encontrar ahí en YouTube con alguna entrevista? pues quería decir que la dedicación ahorita es la base de todo, porque uno puede ser muy talentoso, ¿no? Pero si uno no le invierte las horas y no se enamora de lo que hace, pues no funciona. Y es lo que me parece a veces en algunas profesiones aquí, que, que hay veces que no hay tanto amor hacia la profesión. Hay que tener ese amor, ¿no? Porque si no, no funciona. Y teniendo ese amor, pues uno se dedica más a lo que hace. Claro. Pues muchas gracias, Cris.